Para rectificar un documento combinado o utilizarlo para enviar nuevas cartas, podemos abrir el panel de tareas y utilizar los pasos del asistente que ya hemos visto en la lección anterior, pero también podemos utilizar los botones de la pestaña Correspondencia. En la ficha o pestaña Correspondencia de Word tenemos todas las herramientas para preparar nuestros mailings que nos va a servir para crear cartas o sobres con un texto en común para todos y enviarlos de forma masiva, es decir, con solo crear una carta y teniendo una base de datos con los nombres de los empleados, podemos enviarlos a todos una carta donde aparezca cada uno de los nombres, pero solo creando un mismo documento. En esta lección veremos la función de los botones de esta pestaña. En el grupo Crear, el comando Sobres y Etiquetas, básicamente esta opción nos va a permitir utilizar plantillas preconfiguradas para diversos tipos de papel y distintos tipos de documentos, como por ejemplo la impresión de sobres estándar o pliegos de etiquetas adhesivas. El comando Sobres va a permitir elegir el tamaño y el formato de la dirección y agregar un flanqueo electrónico en un sobre para enviar un correo. Y el comando Etiquetas nos va a permitir escoger entre tamaños comunes y etiquetas especializadas, tales como etiquetas para CDs o DVDs. En el grupo Iniciar combinación de correspondencia, en este grupo de herramientas podemos ajustar e iniciar la combinación de correspondencia que consiste en traer nombres y otra información de una base de datos. Iniciar una combinación de correspondencia para crear una carta modelo, mensajes, etiquetas que se imprimirán o enviarán cada copia a un destinatario diferente. Podemos insertar campos como nombres o dirección que Word reemplazará automáticamente por información procedente de una base de datos o de una lista de contactos para cada copia de carta de modelo. Tenemos la opción también de utilizar los pasos del asistente, combinar de correspondencia de Word para personalizar las plantillas y conseguir los resultados en unos cuantos sencillos pasos. También podemos seleccionar los destinatarios escribiendo una nueva lista o utilizando una lista existente o incluso elegir los contactos de Outlook. Si deseamos llevar a cabo algún cambio en la lista de destinatarios y seleccionar personas concretas para que reciban un correo, la opción Editar lista de destinatarios permite ejecutar esta acción. En general, el proceso de combinación de correspondencia de Word consiste en elaborar un documento maestro que irá tomando datos de la lista de contactos que generaremos. En el grupo Escribir e insertar campos, podemos resaltar campos de combinación, editar el bloque de dirección, la línea de saludo o insertar un campo combinado. Podemos especificar los datos que queremos que sean reemplazados por la información de la carta modelo. El comando Resaltar campos de combinación permite resaltar los campos combinados. Si la opción está activada, los datos correspondientes a campos combinados aparecen resaltados y de esta forma es más fácil localizarlos dentro del documento. Como podemos observar, se resaltaron los campos del nombre de compañía, nombre de contacto, cargo de contacto y nuevamente nombre de contacto, que son los campos combinados que utilizamos en la carta. Bloque de direcciones. Nos va a permitir agregar una dirección a la carta. Debemos especificar el formato y la ubicación. Y Word la reemplazará con las direcciones reales de la lista de destinatarios cuando termine la combinación de correspondencia. El comando línea de saludo va a permitir insertar en la posición del cursor una línea de saludo. Y el comando insertar campo combinado permite agregar en la posición del cursor cualquier dato de la lista de destinatarios al documento, es decir, un campo del origen de datos. Cuando se finalice la combinación de correspondencia, Word reemplazará estos datos con la información real de la lista de destinatarios. El comando Reglas permite especificar las reglas para la combinación de correspondencia. La utilidad del comando Asignar campos es que nos va a permitir decirle a Word cómo se llama el campo estándar en nuestro origen de datos para que Word pueda luego realizar la asociación necesaria.
y el comando actualizar etiquetas se activa solo cuando estamos trabajando con etiquetas y va a permitir actualizar todas las etiquetas en el documento para utilizar la información de la lista de destinatarios. En el grupo Vista previa de resultados va a permitir conectar la información de la lista de destinatario a los campos de combinación para ver qué aspecto tendrá el documento final. Se utiliza para revisar las comunicaciones generadas antes de imprimir. Este grupo reúne las herramientas de buscar destinatario, que nos va a permitir buscar un destinatario específico. También nos va a permitir saltar al documento de ese usuario para visualizarlo en vista previa. También tenemos el comando o opción comprobación de errores, que va a permitir indicar a Word cómo controlar los errores que se pueden producir durante la combinación de correspondencia. También tenemos una vista previa de los resultados y los botones para poder desplazarnos, que lo veremos en detalle en las próximas lecciones. Y en el grupo finalizar va a permitir elegir cómo se desea completar la combinación de correspondencia. Si deseamos editar los documentos individuales, imprimir todos los documentos o enviar mensajes de correo electrónico. También tenemos un comando que nos va a permitir combinar un documento en archivos PDF y enviarlos por correo electrónico. De esta forma nosotros podemos trabajar con todos los botones o comandos de la ficha correspondencia y que lo veremos en las próximas lecciones.